¿eh? Puntualísimos. Oye, muchísimas gracias por vuestra presencia. Quería dar las gracias a Cosentino Ángel Madariaga, que aparte de ser un ponente, pues nos ha cedido este espacio tan icónico y además un día tan complejo hoy, que tenemos luego que ir a ver al Madrid al Atlético. Así que hay que ser puntuales. Muchísimas gracias también a todos los compañeros del observatorio que tenemos al otro lado de la cámara. Y después de este parón navideño, desde noviembre no nos veíamos, de aquel día tan bueno que tuvimos en Steelcase, donde desvelamos los premios, en los que también Cosentino también estuvo ahí presente. Pues espero que hayáis empezado el año felizmente. Casi todos, ¿eh? Guillermo lo ha empezado regular, pero aquí lo tenemos también. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Tenemos... Solo irá mejor. Tenemos un día súper interesante, súper intenso. Entonces, insisto, dar las gracias a nuestros patrocinadores, Grupo IPS, que también lo tenemos por aquí, Fujitsu, ITSAP, y yo quiero dar las gracias especialmente a Inmaculada Blázquez, a quien voy a ceder la palabra ahora, miembro del Observatorio y de la Junta, porque lo ha trabajado muchísimo. Habitualmente solemos empezar con la coyuntura económica y este año hemos dado un pequeño giro, porque hemos dicho, bueno, ¿y qué? ¿Y la coyuntura económica? Pero otra vez, no. Pero si la energía mueve el mundo, si estamos bailando al son de la energía. Vamos a hablar un poquito de energía. Es un tema que habíamos tocado de la coyuntura energética hace unos meses, pero hemos querido darle, insisto, un giro. Y bueno, ¿qué nos interesa? Porque estamos muy preocupados, pero ¿cómo reducir la factura energética, no? Así que Inmaculada ha preparado un plantel fenomenal de ponentes que tenemos aquí. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos y sin más te cedo la palabra. Inma, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias a Cosentino por acogernos esta tarde aquí. Y sin más retardos, os voy a explicar un poco cómo va a ser la jornada, el encuentro de esta tarde. El título ya en sí es sugerente, ¿no? ¿Cómo reducir la factura energética este año 2023? Bueno, terminaremos con dos casos de éxito, como son el de Cosentino y el de Navantia, de cómo han sido capaces ellos de reducir su factura energética, pero sin olvidar cuál es el objetivo del observatorio y de estos encuentros y de cómo tenemos que tender hacia la digitalización de la industria. Pues hemos decidido invitar también, en primer lugar, a Miguel Ángel Sánchez Fournier, que le tengo aquí delante. Os lo presento, Miguel Ángel, por favor. Él nos va a hablar. Sí, venga, y así ya te conocen, gracias. Porque la primera parte, como os decía, del encuentro va a tratar de la digitalización, de cómo a través de la monitorización y la medida de ciertos parámetros, los clientes consumidores de energía, somos capaces de tomar decisiones precisamente para llegar al final, que es reducir la factura energética. Bueno, Miguel Ángel, para quien no lo conozca, es ingeniero del ICAI, es también licenciado en seguridad nuclear por el MIT, ha trabajado 43 años, ni más ni menos, en Iberdrola, donde estuvo de responsable de la monitorización de redes en tiempo real y, bueno, pues llegó a ser director de Smart Grids en Iberdrola. Después de su flamante jubilación, vamos a decirlo así, él ahora mismo se dedica, es investigador dentro del IIT y director del máster de Smart Grids también de ICAI. Entonces, bueno, no me entretengo más. Te paso el micrófono, que yo creo que te lo voy a poner aquí. Sí, me estoy así. Cómodo. Que se irá bien. Está azulillo, ¿no? A ver, ¿me escucháis bien? Bueno, oye, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Espero no cansaros. Yo estoy acostumbrado a dar clases ahí en la escuela, pero he tratado de
meteorológicos adversos, cuyo número los puntos de suministro en alta, media y baja tensión. ¿Qué pasa, por favor? La transición energética es un proceso global que juega un papel esencial en la necesaria conservación de la vida en nuestro planeta. Una vez confirmados los efectos del uso de los combustibles fósiles en las diferentes formas de energía, se debe acelerar su sustitución por fuentes de energía renovables, empleando la electricidad como el elemento clave para su capacidad o por su capacidad para usarlas directamente en su generación, como para sustituirla en el uso de combustibles fósiles en diversas necesidades como el transporte. En ese proceso, que se agrupa en el concepto más amplio de electrificación, la incorporación de plantas de generación renovable, así como la progresiva electrificación del consumo de energía, ambas con una localización intrínsecamente dispersa, iluminan el papel de las redes como elemento esencial en esa electrificación y en el conjunto de la transición. Además, el carácter intermitente de la generación renovable y el cambio dirigido a un consumo mucho más activo van a exigir a las redes unas funciones nuevas a las que tradicionalmente se les pedía. En suma, se está necesitando que las redes sean inteligentes para facilitar, favorecer y acelerar la transición energética. En este momento, cabe preguntarse si las redes están ya preparadas para afrontar ese reto. Y la respuesta sencilla que os adelanto es que no. Por un lado, por la necesaria extensión de las redes de transporte para conectar los grandes parques de renovables, muy particularmente los eólicos offshore, en un futuro. Y de las redes de distribución para, normalmente, mediante pequeñas extensiones de red, conectar los numerosos recursos distribuidos previstos, que son millones en el caso europeo. Por otro lado, porque las redes no son suficientemente inteligentes como para integrar los recursos energéticos distribuidos de manera que se puedan obtener sus ventajas en el dominio del tiempo real del sistema. Hablar de inteligencia en redes, como en muchos otros objetos, es un ejercicio cuanto menos aventurado, para quien está acostumbrado a enlazarlo con el ser humano. Admitámoslo por la convención de un concepto aceptado en general y sobre todo con la perspectiva de que el uso de las tecnologías digitales, principalmente telecomunicaciones y procesamiento de la información, las puede dotar de un cierto grado de inteligencia. Por ello, y volviendo a la pregunta de la preparación de nuestras redes, se entenderá la respuesta negativa en parte, porque no son suficientemente inteligentes o lo que es lo mismo, no están suficientemente digitalizadas. Una afirmación tan resumida debe obviamente matizarse al establecer la necesaria distinción entre los tipos de redes y su ámbito, incluso entre regiones y países. Hay muchas diferencias entre ellos. Piénsense tan solo que España finalizó su instalación de contadores inteligentes en el 2018, cuando Alemania todavía hoy no dispone de ellos, al menos de forma universal. La buena noticia es que, salvo en las extensiones necesarias citadas más arriba, sí se dispone de la base fundamental, lo que podríamos resumir como cobre y hierro, y que refleja bien la carencia de digitalización en unas redes que se desarrollaron en tiempos cuando el objetivo era llevar la electricidad a cuantos más mejor, sin disponer en aquel momento de tecnologías digitales. Estamos hablando de hace muchos años, tan solo dotándolas de protecciones y controles imprescindibles. En la actualidad, podría admitirse como regla general que cuanta más alta sea la tensión en la red, mayor grado de digitalización tiene. Como todas reglas tienen su excepción, las redes de baja tensión, muy poco digitalizadas en general, ya han empezado con los contadores inteligentes. Pasa, por favor. Aquí simplemente os cito el estudio que hicimos en la universidad, en
en la Escuela de Ingeniería y en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, que hicimos bajo el patrocinio de la Fundación Natori, y que, como veis, pues tiene el título La digitalización de las redes eléctricas de distribución en España. Es un documento que yo os invito a que lo consultéis. Y al final de esta presentación os indico el enlace por si queréis verlo, se puede ver mucho más detalle. Pero vamos, tiene interés que primero está suficientemente actualizado y de alguna forma pues se centran, yo creo que bastante, los conceptos para tomarlos como un denominador común en el lenguaje, ¿no? Pasa, por favor. La figura de la izquierda, que no sé si lo veréis desde las últimas filas, pero bueno, me imagino tendréis acceso luego a las transparencias o a las diapositivas, puede dar alguna pista de las necesidades de transformación que tienen las redes eléctricas en Europa. En ella se puede ver que cerca de, fijaros lo que os digo, del 30% de los centros de transformación de media a baja tensión tienen una antigüedad superior a 40 años. Estamos hablando de elementos que ya son bastante maduritos. Este es un hecho significativo, ya es que es precisamente en estos elementos, centros de transformación, donde deben llevarse a cabo adaptaciones importantes, de manera que los convierta en los nodos digitales. Los veremos, los nodos digitales de las redes de distribución. Afortunadamente, la misma figura actualizada en sus datos por la derecha arroja un dato prometedor y que da una idea del avanzado nivel de digitalización en España. Quizás el parámetro que más nos ayuda a concretar el esfuerzo por hacer en digitalización de redes sea su inversión estimada. El estudio elaborado por Deloitte para EXO y Euroelectric reúne las inversiones previstas en redes de distribución en los 27 países de la Unión Europea y el Reino Unido, en el periodo entre el 20 y el 30, 2020 y 2030, necesarias para atender adecuadamente la transición energética. En total, una inversión entre 375 y 425 millardos de euros, de los que aproximadamente un 40%, entre 145 y 170 millardos, cifra que veis aquí, corresponden a la necesaria modernización, automatización, supervisión y medida, conceptos que bien podemos encajar en la digitalización, admitiendo que la modernización es imprescindible para poder digitalizar. Como se observa en la figura, las diferencias entre países son muy notables, teniendo en cuenta sus peculiaridades y, en definitiva, el punto de partida para la necesaria digitalización. Pasa, por favor. Todo esto cuesta dinero, entonces dejadme que os hable un poco de eso también. Entonces, inversiones, obviamente. Los métodos tradicionales de retribución de las empresas de distribución se basan en el reconocimiento de las inversiones realmente incurridas, que son incluidas en la base de activos regulatoria con un cierto decalaje, 2 años en el caso español, poniéndose el énfasis del escrutinio regulatorio en la determinación de la tasa de retribución financiera aplicada a estas inversiones y los costes unitarios de inversión. Los costes de operación reconocidos son fundamentalmente proporcionales al volumen de activos en operación. Este mecanismo retributivo tiende a incentivar la inversión en activos convencionales antes que en el ahorro en los costes de operación. La siguiente, por favor. Este paradigma de retribución o paradigma regulatorio es poco apropiado para afrontar la digitalización y la descentralización de la red. Por un lado, las nuevas tecnologías digitales, en particular los desarrollos software, evolucionan muy rápidamente, con el consiguiente riesgo de obsolescencia, siendo preciso considerar periodos de amortización y tasas de remuneración diferentes a las consideradas para activos convencionales. Asimismo, una red altamente digitalizada puede requerir incrementos en determinados costes de operación, sin que estos puedan ser considerados como ineficientes. En este sentido, cabe destacar los costes asociados a la ciberseguridad. Por otro lado, un uso creciente de flexibilidad y de soluciones basadas en la automatización y el telecontrol podrá reducir las necesidades de inversión en nuevas líneas y transformadores a cambio de aumentar la complejidad y el coste de la operación. Por lo tanto, se requieren cambios y adaptaciones en el marco retributivo para esta actividad, para eliminar posibles barreras e incluso incentivar la digitalización y la flexibilidad. Hasta ahora,
no me he referido al título de la jornada, reducción de la factura energética. Pues podéis estar preguntando, ¿y de qué habla? ¿No? Con todo lo que os he comentado, y si estáis de acuerdo en las dos principales conclusiones que he intentado defender hasta ahora. Primero, necesidad de redes eléctricas. Y segundo, necesidad de su digitalización. Cualquiera podría resumir en que al final todo esto se produce en un mayor coste a pagar por el uso de la red, fundamentalmente por el incremento de costes que encontrarán las nuevas inversiones. Pero no va a ser así. El regulador vigilará que la evolución de los peajes, digamos es el término por el que verdaderamente se acaba recuperando las inversiones, se mantenga bajo control. Por un lado, las gestoras de redes deberán aprovechar eficientemente la reducción neta de costes operativos que ofrecen esas inversiones. Pero por otro lado, y esto será lo más importante, los usuarios de red, ahí estáis vosotros, podrán aprovechar oportunidades que, como el autoconsumo o los mercados de flexibilidad que se irán implantando, les reporten beneficios directos. Ojo, solo posibles si la red lo permite y, en suma, si se digitaliza. Pasa, por favor. Y al final, el elemento clave para la actuación en armonía de la gestión, esto de la armonía, los subrayos de la gestión de la red y de sus usuarios, nos hemos pasado demasiados años enfrentados y yo creo que la armonía es absolutamente clave, ¿no? Serán los datos muy subrayados, ¿no? Diferenciando básicamente entre los correspondientes a los consumos, son al final potencia y energía, y aquellos que deben compartirse para que el usuario pueda tomar sus decisiones económicas a la hora de contemplar las alternativas de conexión a la red. Es decir, los relativos a las instalaciones existentes o planificadas con sus capacidades actuales o previstas. Podríamos decir que el primer grupo se ha hecho posible gracias a la instalación de contadores inteligentes. Fruto de ello es la base de datos ya operativa en España, Datadis, propiciada por la Asociación Española de Empresas Eléctricas, AELEC. Por supuesto que tiene limitaciones y, por lo tanto, recorrido de mejora. Seguramente algunos hayáis intentado hacer algo con ello, pero pensar al menos que esto no es posible en Alemania, como he dicho al principio. Donde el terreno está más verde es en lo referente a los datos de red, donde hay mucho por hacer para atender de forma adecuada a los usuarios de red. Por favor. No sé si voy bien. Consciente de esta situación, la Comisión Europea ha comprometido dentro de su Plan Digital para la Energía, publicado el pasado octubre, estamos hablando de hace un par de meses, las actuaciones que conduzcan a un marco europeo para compartir datos energéticos sobre el que tendremos muchas noticias. Ahí veis un resumen que yo creo que es claro, es decir, al final los datos tienen que facilitar el mercado, tienen que facilitar el uso de las nuevas tecnologías y todo ello en el contexto que he citado de las políticas de transición energética. Y en ese plan de digitalización, que es muy relevante y que nos va a afectar en el futuro, pues claramente se iluminan un espacio europeo de datos compartidos en energía que se va a materializar en la creación de un grupo permanente, todo puesto en español y no en inglés, lo siento, un establecimiento de un gobierno ejecutivo realmente de lo que sería un espacio europeo común de datos, de energía, y luego avanzar muy decididamente en el acceso verdaderamente interoperable para medida y consumo. Pero bueno, esto ya es el futuro y seguro que si lo seguimos todos juntos pues tendremos ocasión de volver a hablar. En la siguiente, y con esto os doy las gracias por atenderme, y ahí tenéis los dos informes a los que me he citado, primero la Fundación Naturgy y luego la Plan de Digitalización. Y no tengo más que deciros. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Al final de la jornada habrá un ratito para preguntas, etcétera, pero primero vamos a participar todos los ponentes. Le doy la palabra a continuación a Juan Ramón Portero. Juan Ramón Portero es grado en Ingeniería Industrial y máster en Energías Renovables por la Universidad de Cartagena. Y bueno, pues ya cuenta con más de 10 años de experiencia, tanto en el sector privado como en el sector energético, o sea, como en el sector público, perdón, pero siempre con proyectos de eficiencia energética, de aprovechamiento de energía, etcétera. ¿Está apagado? Sí, dámelo. Y el mando también. Y el mando. Perdón. Sí. Bueno, yo creo que a mí aquí se me oye, ¿no? No sé los que están online, disculpas, pero a mí se me oye. Bueno, él nos va a contar un poquito lo que es DeepKey, que viene un poco a ser, digamos, la transición entre redes digitales y todos los datos que nos aportan y la implementación precisamente de todas las tecnologías de toma de datos, etcétera, en industria y en logística. Y cómo eso puede ayudar al final a las empresas a ahorrar en la factura, ahorrando en factura energética. Cuando Cristina nos diga... Micrófono, si no hablo un poco Sí, más, pues ya claro, está. micrófono. ¿Hasta este? Con lo cual ese ya no es necesario. Vale, pues adelante, Juan Ramón, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Gracias también, Miguel Ángel. La verdad que todavía no tenemos en común el currículum, pero bueno, sí que por lo menos voy a intentar hablar de digitalización con todos vosotros, acercaros una solución como DeepKey, pues enfocada para, bueno, pues desbloquear todos los datos que tenemos disponibles a día de hoy y aprovecharlos para ahorrar en la factura. Voy a ver si veo la tecla. Perfecto. Bueno, simplemente, empezar con una reflexión, ¿no? Del sector inmobiliario, y cuando hablamos de inmuebles no estamos hablando de residencial, sino pues cualquier tipo de activo, de inmueble, que sea de logística, que sea industrial. Perfecto. Sí, vale. Pues consume el 36% de la energía, ¿no? Y bueno, pues de ello se traduce también que bueno, pues es responsable del 37% de las emisiones de CO2 de todo el mundo. Principalmente, bueno, pues un poco el enfoque, nosotros estamos enfocados no solo en la digitalización y el ahorro del consumo energético, sino que también tenemos la vertiente de trabajar en estrategias de descarbonización y cálculo de huella de carbono, que bueno, pues al fin y al cabo, pues todas las compañías y todos los sectores, pues hay una regulación detrás, ¿no? En Europa que nos van a ir marcando pues tener que reportar todo ese tipo de información, y gracias a todos estos datos pues podemos reportar toda esta información. Por acercaros un poco a la empresa, no quiero ser muy pesado tampoco con presentarnos y demás, simplemente comentaros que somos una multinacional del sector tecnológico francesa. Tenemos oficinas en 5 países de Europa: Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania. Estamos también ahora, bueno, pues empezando el mercado latinoamericano, Estados Unidos, y bueno, pues contamos ya con cerca de 300 clientes, más de 400 millones de metros cuadrados monitorizados. Y bueno, pues en cuanto a la recopilación de los datos, pues atendiendo solo a España, pues tenemos desarrollado más de 75 conectores, es decir, fuentes de información a las que estamos conectados y recopilamos información. Una de ellas es DataDisk, como comentaba nuestro compañero. Y bueno, pues ahora comentaremos un poquito cómo estamos tratando, por ejemplo, pues esos datos también de DataDisk de cara al ahorro energético. Y bueno, pues tenemos la recopilación en España ya de más de 1,6 millones de facturas. ¿Por qué hablo de facturas y de recopilación de facturas? Porque desde DeepKey una de las piedras angulares que tenemos es la recopilación de todos los datos que hay en las facturas. Luego explicaremos un poquito el proceso, pero bueno, el objetivo de DeepKey es intentar utilizar toda la información que hay disponible antes de necesitar pues invertir en nueva tecnología, en nuevos contadores, en nuevos medidores, ¿no? Que verdaderamente, bueno, pues es un primer paso de cara a hacer un primer análisis energético de nuestros activos. En cuanto a nuestros servicios, pues nos acompañamos en primer lugar de una plataforma de desarrollo propio para la recopilación del dato, basada en la inteligencia de los datos y con una serie de herramientas de análisis de los mismos, ¿no? Para establecer, bueno, pues una estrategia de ahorro energético, ¿no? Y elaborar un plan de acción. Y luego, bueno, pues tenemos evidentemente un equipo de expertos en distintas áreas en función del tipo de proyecto para dedicarnos a ello. El primer punto, pues evidentemente es
la tecnología tenemos una serie de robots que se llaman scrappers y parsers. Los scrappers lo que hacen es descargar directamente las facturas de los espacios clientes de la comercializadora, simulando un comportamiento humano, como si accediéramos con usuario y contraseña. Descargamos esa factura PDF y automáticamente, bueno, pues tenemos una serie de parsers o lectores de información que leen todo el texto de la factura, pues el consumo mensual, tarifa, consumo por periodo, facturación, es decir, toda esa información, ¿no? Y ello, bueno, pues lo hacemos para distintos tipos de suministros que tengamos, ¿no? Electricidad, agua, gas, incluso gestión de residuos para proyectos más de sostenibilidad, conexión pues, a fuentes de energía también y a consumos de tipo renovable. Recopilamos datos de actividad también para entender los horarios de uso, horarios de funcionamiento de los equipos, de las instalaciones, etcétera, para poder optimizar digamos, la operación y la regulación de los equipos. Nos podemos conectar también a sensores de ocupación, ¿no? Para entender el volumen de personas que ocupan un determinado edificio o un determinado activo. Datos asociados a procesos, esto ya más enfocado a planes de acción, certificaciones que tengamos que realizar. Tratamos de, automatizar también procesos de certificación que tengamos que hacer. Y luego pues tenemos una parte también de Open Data donde recuperamos, por ejemplo, pues datos de climatología, ¿no? Para cruzarlo con datos de consumo y entender cuál es el patrón de consumo y entender si hay alguna anomalía o sobreconsumos en ese sentido. En cuanto a fuente de información, pues la recopilación de datos es desarrollo propio que llamamos in-house. Tenemos la parte de servicios de utilities que he comentado, de recuperar los datos de la factura. Nos conectamos también a contadores inteligentes o a hubs digitales donde podemos obtener esa información. Tenemos una API desarrollada con DataDis, que lo que nos permite pues, es recuperar todas las curvas de carga de todos los puntos de suministro. Y en base a esas curvas de carga lo que tenemos pues, es un sistema de alertas que directamente sobre esa curva de carga pues, nos alerta si hay un pico de consumo, si hay un sobreconsumo mensual, si hay una alerta por consumo base, es decir, consumo fuera del horario de actividad pues, de ese equipo en cuestión o de esa instalación. Para proyectos pues, con un enfoque muy industrial, donde lo que estamos haciendo es conectarnos también a los BMS, distintos BMS que hay en el mercado, pues de Siemens, de Schneider, nuevas soluciones que están saliendo pues, de BMS, pues tenemos conexión a todo ese tipo de equipos y bueno, pues lo podemos hacer directamente a través de vía API, es decir, integración entre sistemas de información. O lo que está sucediendo mucho en el mercado también es que hay mucha obsolescencia en el sentido de los Building Management System que tenemos en los distintos edificios, a lo mejor no tienen capacidades de integración y bueno, pues ahí lo que trabajamos un poco con ciertos partners, ¿no? Para instalar data loggers, ¿no? Unos dispositivos intermedios que nos permiten pues, leer la información de los BMS, independientemente pues, del tipo de protocolo que estemos hablando, BACnet si es Siemens, Longboard si es Schneider Electric, es decir, distintos protocolos, para transformarlos y volcarlos a la herramienta DeepKey Ready, ¿no? Luego, pues, directamente pues, a submedidores de IoT que estén conectados a la red. Estamos conectados también a sistemas de ERP, por ejemplo, sacamos información pues, de sistemas tipo SAP también, donde podemos obtener pues, distintos datos, digamos, de los distintos activos que nos ayudan a entender pues, también esos consumos, ¿no? O esos patrones de consumo y la parte bueno, pues de Open Data que estaba comentando como la parte climatológica. Luego pues hay proyectos de sostenibilidad o incluso pues, en función de la ubicación del activo o del inmueble, pues también nos da datos de pues, si ese activo tiene acceso a transporte público, a distintos servicios. Bueno, es otro tipo de proyectos, pero son informaciones también que se pueden llegar a recopilar, ¿no? Un sistema de este tipo. Lo que hacemos también es integrarnos con los sistemas de los clientes también pues, para reportar esa información o ese dato pues, en distintos sistemas que podáis tener, ¿no? Al final, pues no, el objetivo de estas soluciones de recopilación de datos pues, es que sean también abiertas y sean capaces de, pues tengan esa parte de interoperabilidad, ¿no? 2 minutos. Bueno, pues centrarme un poquito, al final, para presentaros la herramienta, partimos desde monitorización tipo dashboard de KPIs genéricos a nivel global de los consumos y podemos acceder más a nivel de detalle, acceder dentro de un activo, acceder a un contador en cuestión, a ese consumo en cuestión, podemos entrar y ver las distintas curvas de carga, el sistema de alertas que comentaba y todo ello
bueno, pues con el objetivo de reducir la factura energética. Una de las de las cosas que siempre comentamos es que antes de hacer una inversión es muy importante entender esta información que hay disponible. Y bueno, pues en la gran mayoría de proyectos que tenemos, pues antes de emprender pues una sustitución de equipos, una renovación de equipos, que evidentemente pues es importante, lo que vemos es que en la parte de operación, en la parte de regulación de equipos y en la parte de mantenimiento, pues hay mucho que hacer, ¿no? Estamos ahora pues con un grupo muy grande de centros comerciales donde pues nos hemos conectado al BMS, estamos monitorizando hasta 10 variables dentro de una unidad de tratamiento de aire y detectamos el otro día pues incluso una avería, ¿no? De un variador de frecuencia, de una UTA, donde bueno, pues la velocidad de los ventiladores de impulsión y retorno de aire pues no era la debida, el variador de frecuencia no estaba entrando bien y al final se tradujo en un ahorro de energía del 45%, ¿no? O sea que son datos muy concretos que tenemos disponibles y que evidentemente pues la parte del contrato y facturación es muy importante, pero la parte de operación de los equipos pues es una de las partes más relevantes, ¿no? Como punto de partida. Creo que me estoy excediendo ya. Simplemente comentaros un punto también importante es la parte de benchmark que también bueno, pues ponemos en juego, ¿no? Es decir, cómo comparar nuestro inmueble, nuestro activo, nuestra fábrica con otras dentro de nuestro mismo portfolio, pero también compararnos con el exterior. Como estamos ya trabajando a nivel internacional y con muchos clientes, lo que tenemos en este tipo de plataformas pues es digamos, una base de datos anonimizada con datos reales por país, por tipología de activo. Entonces, bueno, pues nos ayuda a compararnos con nuestros homólogos del sector, evidentemente de una manera anonimizada, pero bueno, ya podemos saber pues dónde están los tiros y bueno, pues evidentemente con capacidad de, bueno, pues exportar esta información en tipo de informes y demás, ¿no? Y bueno, pues, no quiero extenderme mucho más en ese sentido. Espero que os haya parecido pues, interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. ¿Te tengo que devolver esto, Cristina? Por favor. David o Ángel. Ángel. Bueno, pues a continuación tengo el gusto de presentaros a Ángel. Sí, vamos a hacer un cambio en el programa previsto, ¿vale? Por cuestiones técnicas. Bueno, Ángel, decía Ángel. Ángel es un gran, pero bueno, independientemente de eso, es ingeniero industrial por la Universidad de Gijón y aunque hizo sus primeros pinitos en el mundo de la consultoría y la auditoría, bueno, pues trabaja ya desde hace muchos años, más de 20 yo creo, ¿no? 18 en Cosentino. 15 siendo vicepresidente y director de los departamentos de proyectos e ingeniería. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir de él, nada más que nos va a contar realmente todo lo que ha hecho Cosentino, y estamos en la casa de Cosentino, bueno, pues qué es lo que ha hecho Cosentino para reducir su factura energética. Está poniendo mucho empeño en la digitalización de sus procesos, etcétera, etcétera. Ahora nos lo va a contar él. Muchas gracias, Ángel. Bueno, gracias, Inmaculada. Gracias, Enrique, por la invitación. Gracias al observatorio y gracias a todos por venir. Estáis en vuestra casa y podéis disponer de ella cuando queráis, como hemos dicho al observatorio. Os voy a contar casos prácticos de éxito. ¿Qué hemos hecho en el pasado? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos pensando en hacer? Y lo que incluso al final voy a intentar explicar lo que creemos que no se debe de hacer ya porque no es rentable, ¿vale? Mucha gente nos pregunta cuál es el impacto de la electricidad y del gas en nuestro caso. Nosotros teníamos un muy buen contrato en el año 2020 y 2021 de electricidad y luego pasó esto que a lo mejor no lo habéis leído, pero nuestro coste eléctrico se multiplicó mucho. Aquí le empezamos a poner más foco, ¿vale? La electricidad pagábamos en mes y medio lo que pagábamos en 12 meses fuera de presupuesto y eso había que acortarlo. Todos trabajamos en una compañía y cuando un gasto se dispara hay que recortar de otro lado, subir tarifas. Y subir tarifas está un poco complicado, como creo que todos sabéis, con lo cual hay que recortar gastos. Esto es un resumen básicamente de lo que voy a hablar un poquito, pero para mí el plan de acción y como nosotros lo hemos hecho es concienciación de todos los equipos,
Apoyo de la dirección, me lo voy a saltar porque os lo voy a explicar ahora. Nombramos responsable de eficiencia energética, tener seguimientos y líderes en cada una de las plantas. Nosotros tenemos muchas plantas, ahora os explicaré rápido. Medir y comparar, que era algo parecido a lo que ahora nuestro compañero nos estaba contando. Comparemos entre fábricas, comparemos cuál es el consumo óptimo, qué se está disparando y por qué, y vamos a actuar, ¿vale? Y así también sabemos cuáles son esas máquinas, esas líneas, esos elementos que más consumen para intentar reducir. Y, bueno, identificar los principales consumidores dentro de ese proceso, sean de electricidad o de gas, ¿vale? La curva de consumo eléctrico, bueno, que no es una curva como veis, la curva de consumo eléctrico y de gas de Cosentino es plana, trabajamos 24/7. Nosotros tenemos en Almería, tenemos 14 líneas de fabricación de Silestone, trabajan 24/7, arrancando ya la tercera línea, con lo cual 3 líneas de producción de Electron, que son los materiales que tenemos ahí al fondo, trabajando 24/7, y luego talleres que trabajan 24/7 de lunes a viernes. Sábado y domingo no trabajan, pero bueno, eso no se nota porque tienen un consumo mucho más bajo. Acciones que hemos tomado antes de la crisis, como os decía antes. Primero, darle relevancia a esto, si no, no funciona. Un responsable en la compañía, en cada centro productivo, como lo queréis llamar, de eficiencia energética. Dar rendir cuentas constantemente. Constantemente, semanalmente, y os voy a poner un ejemplo al final. En cada una de las fábricas o en cada una de las líneas tenemos que nombrar un líder, una persona que haciendo su trabajo también se ocupe de esto y reporte aquí. ¿Vale? Todas las ideas que se nos ocurran aquí o a otros compañeros, este señor tendrá que asegurar que se implante y medirlo, o asegurar que se está cumpliendo el plan. Reuniones semanales de ese equipo de trabajo, ¿vale? Y una reunión mensual con dirección. Nosotros lo hacemos así, nuestro presidente de las puertas de antes recibe un email todos los viernes y tenemos una reunión mensual donde listamos todo el plan de acción, ¿vale? Luego veremos lo que ha pasado este año, cuánto hemos, con números, con megavatios, cuánto hemos ahorrado. ¿Qué hemos hecho antes en electricidad? Bueno, cosas obvias, mucho antes, 2019, iluminación, sustitución de toda la iluminación exterior e interior por iluminación LED, algo que, aunque os he dicho que la curva es plana, trabajar en retail, ¿vale? Nosotros tenemos un proceso de molienda similar al que hoy hemos visto en Pladur, muy intensivo eléctricamente. ¿Y por qué tiene que trabajar por la mañana o por la tarde? Que trabaje entre 6. Esa gente tiene que venir por la noche o fin de semana, se cambia el turno de la gente. El ahorro es brutal, como sabéis. Tienen en su salario variable un incentivo a trabajar en P6. Todo lo que se salga de P6 es una penalización en su salario variable. Pero se monetiza, eso se puede monetizar. Apagar maquinaria sin uso parece una obviedad, pero cuando los compresores de esas dos fábricas, talleres que no trabajan sábado y domingo, los compresores se quedan encendidos, siguen generando aire. Si hay fugas, seguimos perdiendo aire y generando más aire, consumiendo. Lo hemos medido. Es un dineral, viene luego también, ¿vale? También empezamos el proyecto de fotovoltaica en el huerto solar. Hemos montado al final ha arrancado el 20 de noviembre del año pasado, pero hemos montado un huerto solar de 20 megas. Bueno, tengo una fotografía luego, 330.000 metros cuadrados, 36.000 paneles. Está trabajando. Empezamos los trámites de estas dos fotovoltaicas que, si somos capaces, en mayo estarán generando. Final de febrero, 100% montado. Gas, ya lo hemos hecho y está implantado. Quemadores eficientes, quemadores que puedan recuperar ese aire caliente de los humos e inyectar aire caliente y no inyectamos aire frío. Ganamos ese salto térmico. Recuperación de ahorro de cuánto es, 7, 10%. 10% de ahorro en consumo de gas, es una barbaridad. Recuperaciones de calor, también es muy obvio. Todas las chimeneas que tengan. En Decton, por ejemplo, en la planta de Decton no hay ninguna recuperación de calor que podamos montar más, las hemos montado todas ya. Todos los humos los recuperamos y filtramos ese aire, lo inyectamos de nuevo, ya está caliente, ahorramos un salto térmico, o utilizamos ese calor en un intercambiador de calor para precalentar otro proceso de menos necesidades térmicas. Bueno, esta es obvia también, que en el momento en que entras en crisis, optimización de los ciclos. ¿Por qué se tiene que tardar tanto en secar un producto? ¿Por qué se tiene que tardar tanto en cocer un producto? ¿Por qué no puedo aditivarlo para que sea más rápido? ¿Por qué no puedo probar a bajar la temperatura? O cambiar la materia prima y que tenga menos necesidades energéticas. Hay que replanteárselo todo. Esto es pensar fuera de la caja. Y bueno, estudios de combustión y optimización de cámaras de combustión, análisis en continuo de la cámara de combustión de temperatura, de oxígeno, también lo hemos hecho. Nos hemos certificado también en la ISO 50.000.
Acciones también tomadas antes de la crisis. Bueno, aquí os las explico un poco más. Recuperación de calor, como os decía, esto es una máquina que quemamos gas, inyectamos mucho aire caliente y tiene mucho flujo de aire. Lo que hacemos es tomar de chimenea ese aire caliente y reintroducirlo. Si hoy que estamos un poco fríos, ahora a 12 grados, y inyectas aire a 12 grados, tienes que calentarlo a 250 grados. Si lo coges de chimenea a 70, 80 grados, ese salto térmico te lo ahorras. Y este es el de intercambiadores de calor, que en hornos tomamos ese calor, intercambiadores de calor, trasladamos por líquido el calor y lo inyectamos en secaderos. Esta máquina está en 1100, 1200 grados, esa no pasa de 450, 500. O sea que es sencillo utilizar ese calor. El famoso huerto solar, aunque aquí se vea pequeño, la valla de protección tiene 3,2 kilómetros de longitud y ahí hay, pues como os decía, 37.000 paneles, ¿vale? Produciendo, y aquí vais a ver cómo produce. Aquí veis un poquito las necesidades. Aquí veis, este informe es diario, volvemos a lo mismo. Este informe se hace manualmente hasta que entre un software que bueno, ya está funcionando para las fábricas, un software de gestión. Esta es nuestra curva de consumo eléctrico, lo que los dos transformadores de la subestación demandan de red, y esta es la generación solar. Obviamente son contrarias y es perfecta todos los días. Y aquí se ve pequeñito, pero se ven los ahorros que está generando. Solo el huerto solar está aportando un 20% de nuestro consumo energético. Y el coste, bueno, nosotros presupuestamos el año pasado en 107 euros megavatio hora la electricidad. El real a final de año ha sido de 156 y este está generando el coste ahora mismo con amortización que está recién instalado, está en 65-68. Con lo cual estás casi 100 euros megavatio por debajo de coste de compra, ¿vale? Acciones en el 2022, ahora las explico, pero nos vamos al quesito. Esto lo hace ese responsable de eficiencia energética, que es de nuestro equipo, del equipo de Inés en ingeniería. En 2022 hemos ahorrado 10.000 megavatios. Si multiplicamos esto por 156 euros, pues os sale un número de más de 1,5 millones de euros. Ese señor empujando, con estas medidas que más o menos están listadas aquí, ha conseguido esto. Motores eléctricos. Hablábamos antes de variadores. Pues esa tontería de variadores, apagar las máquinas cuando no son necesarias, te genera 3.000 megavatios hora año. Es una barbaridad, ¿vale? Distribución y generación de aire. Y diréis, bueno, en Cosentino toda máquina tiene agua, electricidad y aire. Todo lo movemos por aire, sobre todo hacemos vacío, las ventosas, todo se mueve. Pues optimizando la red de aire, cambiándolos, que además viene aquí, cambiando los compresores a compresores de velocidad variable y reduciendo las fugas, identificando fugas y reduciéndolas, eliminándolas, ahorramos casi 2.000 megas, ¿vale? La iluminación, que eso es muy sencillo, y toda la parte de automatización de procesos. Nuestras líneas son muy largas. Cuando a un fabricante le compras una línea entera es muy cómodo tenerla funcionando siempre, pero si hay una parada de planta porque tiene que estar funcionando, vamos a parar las mesas. Paremos las mesas. Paremos las mesas, pensaréis que es poco, pero paremos una pulidora. El proceso de fabricación de Silestone requiere que le quitemos 5 milímetros de material, un material de dureza 6, en escala de Mohs, voltearlo, quitarle otros 5 milímetros y luego unas pulidoras que es los que le pulen y le dan el brillo. Eso consume 1 mega. Si yo paro esas máquinas en esos 15 minutos que tengo un problema, ese momento que estoy haciendo un cambio de color, genero eso. O sea que, aunque no nos lo creamos, cualquier pequeño detalle aquí tenemos un dato muy importante, que son nuestros, que también lo tenemos en el salario variable, toda la gente que trabaja en fábrica, el ratio, cuántos kilovatios necesitamos por kilo de producto producido. Muy sencillo de medir, ahí veis cómo está bajando. 2021 a 2022, poniéndole foco lo que ha pasado, subiendo, os recuerdo que acabamos de ver que nuestro coste eléctrico se ha disparado porque nos hemos ido a pool. Mirad lo que ha pasado, ha bajado. Y el huerto solar ha entrado en funcionamiento el 20 de octubre del 22, o sea, casi todo el año, 3 trimestres, no hemos tenido esa ayuda. O sea, que poniéndole foco se puede conseguir. Y este es el objetivo de 2024. Es verdad que en 2024, por ejemplo, ya tendremos las placas también funcionando. Son otros 18 megas. ¿Vale? Otra recuperación de calor, ¿vale? La voy a saltar para asegurar que llego. Los nuevos proyectos que estamos montando, esto os lo estaba contando, las placas solares. Hoy hemos visto un dron volando. Esta es de 24 o 26 de diciembre esta imagen. Estamos montando placas, nos falta todavía, aquí solo tenemos estructura, nos falta toda esta parte por montar, toda esta parte y esta nave entera.
que es lo que acabaremos para final de febrero y empezaremos la legalización. Son 18 megas, bueno, 8 y 6, ¿vale? En 2023, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Seguimiento de análisis de consumos, ahora lo vemos con ese software de monitorización que ha empezado a funcionar. Checklist de maquinaria y equipos parados en periodos no productivos o de baja eficiencia. Ya lo hemos hecho, pero creemos que todavía se puede hacer más y volvemos a la cama. Para eso tenemos ese responsable de eficiencia energética para que machaque, para que persiga. Nos tiene que perseguir a todos. Búsqueda e implicación de nuevas medidas, ahora vemos algunos ejemplos. Estas dos para mí son muy importantes, procedimientos. Cultura de la gente y procedimientos. Procedimiento de cómo se arranca y se para una máquina, procedimiento de cuánto tiempo tiene que transcurrir entre cuando vamos a hacer algo, cuándo se debe arrancar la máquina. Por ejemplo, parece sencillo, pero nosotros en todo el proceso tenemos, y se va a ver alguna imagen ahora, tenemos filtros de aspiración de polvo y filtros de aspirado de compuestos orgánicos volátiles, que luego van a un quemador de compuestos orgánicos volátiles. Todo eso estamos hablando en cada fábrica, estamos en torno a 300.000 metros cúbicos hora de aspiración. Multiplicas por 6-7 fábricas, pues ahí te salen muchos millones ya de metros cúbicos de aspiración, con lo cual mucho coste eléctrico. Y esta la hemos empezado ya. Toda licitación que sacamos, modificamos, nosotros como ingeniería preparamos las especificaciones y nosotros ponemos qué variadores queremos, cómo tiene que estar programado, lo preparamos todo para con las lecciones aprendidas que las máquinas ya vengan como nosotros queremos. Este es ese software, parece un lío, estos son 3 informes diarios, aquí lo tenéis, Silestone 2, una fábrica con 5 líneas de prensado y 6 líneas de pulimento. El informe diario que reciben, cada raya de estas es una máquina. Veréis que esto es, si no lo veis desde aquí, prensa 6, prensa 8, prensa 7, línea de pulido 6, cada uno de estos colores. Vemos cómo está cada una de las máquinas, en qué momento, durante las 24 horas, cuánto está consumiendo y comparado con el resto de máquinas. Podemos superponer todo lo que queramos, podemos poner toda la compañía, podemos poner 2 fábricas, este es porque lo recibe esta fábrica, ¿vale? Este por ejemplo es el de Vecto, también, y este de aquí es el de un taller, ¿vale? Uno de los talleres que tenemos, que ellos han... Esto el cliente lo configura. Es el líder de eficiencia energética, se sienta con él, le dice lo que quiere ver y lo recibe automáticamente. Esto es un PDF que te llega a tu mail, a la lista de distribución que le demos. Aquí resumimos un poco los hitos que hemos hecho durante el año 2022 y hacia dónde vamos. Incluso aquí hemos puesto nuestro objetivo en energía eléctrica es tener 1/3 de generación solar, 1/3 contratado a largo plazo, 2 años es largo plazo para nosotros, y 1/3 a puro, ¿vale? Es lo que hemos decidido. Luego hemos creado también, que esto nos lo he contado, un grupo de energías limpias en el que los máximos responsables de cada departamento que tenga que ver con energías, con sostenibilidad, ingeniería, como no, compras, estamos repasando todo lo que se puede hacer para descarbonizar y para reducir ese consumo de electricidad y de gas, ¿vale? Recuperación de calor, que ya os lo he contado, hidrógeno verde, biometano, movilidad, Smart Grid. Bueno, esto es una planta que queremos montar y que queremos montar ya, se llama así, es el código de una fábrica nueva, con captura de CO2 y con hidrógeno verde. La hidrogenera, hemos llegado a un acuerdo con una compañía para montar una hidrogenera al lado de nuestra fábrica y poder utilizar los camiones de nuestros proveedores cercanos que hacen los movimientos a los puertos. Nosotros nos movemos a los puertos que están en torno a 80 y 100 kilómetros y un camión 100% de hidrógeno tiene esa autonomía. Puede hacer 300, 350 kilómetros, aquí haría en torno a 200. ¿Vale? Así que pronto los movimientos a puertos serán sin gasoil. No estoy hablando, es un monólogo sobre electricidad, además se ha hablado muy poco y yo ya le he pedido al observatorio que montemos un día una reunión con expertos sobre cómo reducir el consumo de gas natural, porque eso está muy difícil. Muy difícil. Y si creéis en el hidrógeno o creéis en biometano, geotermia o lo que se os ocurra, lo hemos estudiado todo y a día de hoy no lo vemos viable. Nuestra maquinaria térmica está preparada para consumir un 15% de hidrógeno en mezcla con gas natural. Ya hemos encargado 4 máquinas que arrancarán en 2024, hornos que llevan hasta un 50% de hidrógeno, pero hay que generarlo
hay que almacenarlo, hay que trabajar 24 horas de lunes a domingo y el sol genera 8 horas al día, a veces 10. Creo que lo he repasado todo. Si luego tenéis alguna pregunta, os la responderé. Y por último, no sé si David, vamos a hacer la prueba. Bueno, David, os voy contando un poco quién es David Roca. David Roca es ingeniero industrial, máster en mantenimiento industrial por la Universidad de León y licenciado en Derecho por la UNIR. Actualmente es el jefe de mantenimiento de Navantia, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Si me oye a mí. Se te oye aquí. Eso es bueno, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Ahora, ¿nos oyes, David? Hola, yo sí, perfectamente. ¿Me escucháis a mí o no? Bueno, yo de David quiero decir una cosa. Aparte de que ha sido el 7º premio de Industria Conectada del Observatorio en el año, bueno, justo el último premio que hemos dado en el año 2022. Él dice en su LinkedIn una cosa que me ha encantado, David, permíteme que lo diga. Dice, mi trabajo me permite conocer a grandes especialistas, de los cuales siempre intento aprender al máximo. Bueno, pues uno de los objetivos del observatorio es aprender tarde, ¿no? Así que, David, yo ya no me entretengo más y doy paso a que nos contéis cómo habéis conseguido en Navantia reducir también, en este caso, la factura eléctrica, que es tu responsabilidad. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me escucháis de manera adecuada. Claro. Bien, pues si me estáis escuchando, yo no sé si es así o no, pero creo que sí. Vale, bueno, después de la clase magistral que ha dado el responsable de Cosentino, yo creo que poco voy a poder aportar. Además, viendo esos grandes números y cómo está de claro su análisis energético y con los anteriores ponentes, creo que voy a aportar poco, ¿no? En definitiva, yo quería hacer un pequeño resumen de hacia dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? En el sentido de que el actual contexto energético a nivel mundial, pues a nosotros nos ha espabilado, igual que a otras fábricas, porque la energía pasa a ser un valor añadido para hacer un producto. Entonces eso, pues antes era lo mismo para todas las fábricas del grupo y ahora el que tenga menos costes energéticos pues tiene una ventaja competitiva respecto a los demás, ¿no? Entonces hemos visto que esto es una oportunidad y una obligación. Con lo cual, pues lo que se ha comentado un poco aquí, ¿no? Modernizar nuestras instalaciones, el digitalizar para poder medir y mejorar, que esto pues se ha escuchado y nosotros lo estamos intentando llevar a cabo de la mejor manera posible. Y luego fomentar el ahorro y la eficiencia energética, pues basándonos en cosas que se han comentado aquí, que es aspectos tecnológicos del día a día y cuestiones pues que son tan simples como eso, ¿no? Optimizar con un compresor, con un variador de frecuencia, pues los arranques y que esté la generación de aire comprimido, que es tan importante en las fábricas, lo más optimizada posible, tener un generador base, pues como nosotros tenemos los VSD de Atlas Copco que están regulando y manteniendo todo el rato pues la presión en la red, con una optimización de coste en la energía eléctrica, reducir fugas, que es tan importante para nosotros, ¿no? Con grandes redes que tenemos de fluidos y de aire comprimido. Y en esa línea yo creo que todas las fábricas estamos en la misma línea, ¿no? Pero bueno, lo que era un insumo, la energía eléctrica, pues lo estamos intentando pasar
a un activo dentro de las fábricas, ¿no? Es decir, viendo las instalaciones que decía el compañero de Cosentino, pues eso antes era un coste la energía eléctrica y ahora pasa a ser un activo que tenemos que cuidar porque eso nos hace ser más competitivos. Y en esa línea es en la que estamos, bueno, pues introducir pues, alumbrados LED, como decía el compañero, y lo que es el autoconsumo, ¿no? Generar y consumir de lo que generamos. En esa línea, pues en la fábrica no tenemos esas potencias que se comentaban, ¿no? Tan altas, que me parece impresionante, parques solares de 20 megavatios. Nuestra demanda, nuestra curva está entre 6 y 10 megavatios de potencia, ¿no? Con lo cual, nuestro objetivo es llegar a tener dentro de la fábrica 6 megavatios de energías renovables. Este año tenemos 3 proyectos de alrededor 1,5 megavatios, tenemos otro futuro planteado de 1 megavatio y con eso pues es como con lo que queremos empezar a trabajar, ¿no? Es decir, hemos hecho un análisis de lo que son nuestras cubiertas, qué potencia solar podemos aportar con nuestras cubiertas de talleres fundamentalmente, y a partir de ahí pues hemos empezado a plantear cuáles son las cubiertas más óptimas, cuáles son aquellas donde el coste de instalación es más bajo, y eso es un poco en la línea que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? O sea, un despliegue solar. No tenemos la suerte de tener tanto sol como en otras regiones de España, pero bueno, la luz es importante y da unos buenos resultados también, y en esa línea tenemos nuestros estudios hechos. Con lo cual, primer punto, despliegue de autogeneración para disminuir la demanda energética, con lo cual podremos optimizar nuestros costes a medio o largo plazo. Y una segunda línea bueno, estos son ejemplos, ¿no? Pues de cubiertas que tenemos desarrollados ya los proyectos que están en fase de licitación y que queremos incorporar, ¿no? Sobre todo son en talleres, cubiertas de talleres. Tenemos mucho espacio en cubiertas de talleres. Ahí podemos ver pues una nave, y para hacernos una idea, pues ahí delante tenemos un barco con una eslora de casi 200 metros y al lado un almacén pues que tiene del orden de 500 metros de largo, ¿no? Y podemos aprovechar una de las cubiertas para hacer el montaje. Otra de las líneas que estamos trabajando, pues el recurso eólico. Nosotros, como estamos al lado del mar, pues estamos intentando analizar de qué manera podemos implementar aerogeneradores, ¿no? En nuestra planta. Esto es algo que aquí en Galicia pues ya el grupo Inditex ya ha explorado y con grandes éxitos, y nosotros ahora mismo estamos trabajando en esta línea, ¿no? Para hacernos una idea, hemos hecho un análisis de las velocidades del viento en nuestra fábrica, que está al lado del mar, y nos sale ese análisis de la curva esta Weibull, donde se ven las velocidades del viento, y se llegan a unas conclusiones de que tenemos 4.700 horas de recurso eólico disponible a lo largo del año. Pongo un ejemplo del estudio que estamos realizando, de que los parques eólicos ahora mismo, cuando se pide financiación a los bancos, están aprobándose cuando hay más de 3.300 horas de recurso eólico, con lo cual tenemos una oportunidad que debemos de aprovechar. O sea, tenemos viento y tenemos recurso, y en eso estamos. Existen otros problemas asociados a la implementación de los parques eólicos. Ahora mismo, bueno, los temas de impacto ambiental pues están generando problemas de implementación, y por ello pues estamos mirando estudios para analizar pues diferentes tipos de aerogeneradores, ¿no? Aerogeneradores de 100 kilovatios que son de pequeño porte y estarían por debajo incluso de la altura de nuestras grúas de puerto. Ahí se pueden ver pues 2 líneas de aerogeneradores. Ahí estaríamos pues alrededor de 1,8 megavatios, porque son de 100 kilovatios. Tenemos también un estudio de aerogeneradores de entre 2 y 3 megavatios para instalar solo un aerogenerador, al estilo de lo que ha hecho Inditex en Coruña, que tiene 3 aerogeneradores instalados.
de gran porte y eso es un poco lo que estamos estudiando de cara al 2023, ¿no? Otras actuaciones que estamos haciendo, bueno, pues cambiado de alumbrado LED de exteriores e interiores, en eso estamos trabajando, estamos disminuyendo pues de 310 kilovatios a 130 los alumbrados exteriores, ¿no? Que son, bueno, todo el alumbrado de báculos de alumbrado y proyectores que tenemos en el exterior. Estamos mirando a instalaciones de climatización nuevas que sean lo más eficientes posibles, pues implementando la aerotermia sobre todo, ¿no? Que es lo que hemos visto que da el mejor rendimiento, inversión, coste de consumo diario. Estamos modernizando pues, todas las instalaciones de alta tensión para poder medir dónde tenemos esos consumos. Tenemos alrededor de 25 centros de transformación, 3 centros de distribución que son suministros BIS y el dique 3, donde ahí es donde distribuimos a los centros de transformación. Entonces la modernización y digitalización nos hace ver pues un poco con este tipo de análisis que hacemos mensualmente dónde tenemos los grandes consumos y dónde podemos optimizar, ¿no? Y eso es un poco, en resumen, lo que estamos haciendo para intentar ahorrar energía. Pero ya digo, el análisis de Cosentino me pareció muy profundo y la verdad es que tenemos que seguir trabajando en esta línea e intentar aprender pues, de empresas como Cosentino que lo tienen más desarrollado que nosotros, ¿no? Pero en esa línea estamos trabajando, de por lo menos implementar en fábrica generación y convertir la energía en un activo dentro de la fábrica, al igual que lo tenemos con máquinas, con grúas o con otro tipo de activos, ¿no? Para finalizar, hay un pequeño vídeo de las grandes tareas de modernización que estamos haciendo en nuestras instalaciones y ese es un poco el resumen, ¿no? Por mi parte nada más, agradecer la invitación y a los excelentes ponentes que creo que han tocado pues, muchos de los puntos, con lo cual mi última aportación pues poco tiene que ver después de haber visto una instalación solar de 20 megavatios, quiero decir. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación y si queréis podemos ver 2 minutos del vídeo para ver pues, un proyecto bastante interesante. Bueno, pues muchas gracias a la dirección de Rafael. También es una asesora Pues nada, sé que por necesidades del espacio nos tenemos que ir en 9 minutos. Entonces, no sé si se admiten algunas preguntas. ¿Sí? Adelante. Pues tú dirás, Ángeles, ¿a quién quieres preguntar? pero voy a poner más un proyecto, ¿no? ¿Por qué no veis, o seguro que lo habéis contemplado, un contrato más a largo plazo que son habituales en algún industria, por algún sitio, pero tengo que ver por eso, pues estoy hablando de 5, 7, 10 años, incluso sacar un concurso para varios proveedores y repartirlo, como puede hacer Madrid, o otros países. Normalmente se pueden conseguir amistades. Es una muy buena pregunta y es difícil. No sé si la voy a saber responder bien, voy a intentarlo. Lo hemos analizado. El consumo, el coste eléctrico ahora mismo es muy alto. Los precios, no hay disponibilidad. Los precios que te están dando para dentro de 2 o 3 años no nos parece atractivo. Hemos llegado a estudiar, que he dicho antes de pasar a geotermia. Con geotermia estamos viendo precios de 40 euros megavatio. No hay ningún contrato de 40 euros megavatio a 3, 4, 5 años vista. Es un proyecto retador, muy costoso, pero que puede ser rentable, que estamos estudiando. No nos gusta comprometernos a tan largo plazo. Nosotros hemos apostado, he ido muy rápido. El compañero de Navantia ha visto un huerto solar de 20 megavatios, ha visto el proyecto que estamos terminando de 18,6 megavatios pico en cubierta, pero hemos estudiado ampliación de terrenos de otros 40 megavatios más en una ampliación de huerto solar y otros 10 en la mitad del parque que no hemos implantado. El precio ahí es interesante. No nos queremos comprometer a muy largo plazo. De hecho, en mis 18 años nunca hemos firmado contratos de más de 3 años, habitualmente 2.
No sé si te he respondido, pero es que no nos gusta, es filosofía probablemente, no nos gusta firmar contratos de muy largo plazo. Aun creciendo, nosotros crecemos en facturación a doble dígito desde los 18 años que llevo en la compañía. No nos gusta firmar acuerdos a muy largo plazo, tenemos miedo de no poder cumplirlos. Somos una empresa familiar y muy seria y nos gusta cumplir los contratos. Intentar denunciar un contrato que ha firmado 5 años para salirte porque el precio es más interesante, preferimos más tarde. Pues nosotros nos hemos metido tanto en la parte eléctrica y de gas, somos especialistas en piedra, en diseño y en características de piedra. No nos gusta meternos hasta donde nos hemos metido. Hace 5 años nos preguntas por un huerto solar y diríamos que ni de coña, que no nos queremos meter. Nos han obligado. No queremos meternos ahí. Ni somos expertos. Hemos tenido que dedicar mucho tiempo a estudiar algo que no conocíamos. Una cosa, relativo al gas que preguntabas cómo hacerlo y tal, yo creo que, vale, ustedes hacen una propuesta muy interesante a nivel eléctrico, porque incluso he oído hablar de molinos de viento y tal, hay estudios, pues mirad a ver si... 2.250 horas en comparación con 4.700, creo que ha salido, no, es el doble, entonces, no rentable. El caso es que tenéis ahí una propuesta eléctrica muy potente, porque habéis ejecutado, habéis mejorado un montón de cosas, y mi pregunta es, a nivel gas, ¿no sería factible una inversión, obviamente, en cambiar procesos productivos de gas por procesos eléctricos que ofrezcan la equivalencia? Es decir, hay calentamientos que probablemente una bomba de calor los asuma, otras requieres un horno de arco, en fin, distintos tipos de tecnologías, a lo mejor eléctricas, dependiendo del caso, sería una u otra, pero por ejemplo, en un residencial, pues, vamos a la idea, el cambiar la caldera de gas que prácticamente todo el mundo tiene por una bomba de calor, a día de hoy el coste operativo es menor, con la electricidad no mucho menor que la electricidad más cara que ahora, pero también el entendimiento de la bomba que le maneja la caldera, y por otro lado siempre tiene partes mayor, pero en que hay subvenciones para esos cambios para electrificar y además empieza a ser muy atractivo porque se ha utilizado mucho esa maquinaria que intenta sustituir a gas, ese planteamiento a lo mejor puede ser interesante. Podría serlo, pero hasta que hemos lanzado Decton hace 10 años, nuestro consumo de gas era irrisorio. Nosotros utilizamos gas para calentar aceite a 100 grados. Eso, por supuesto, se puede hacer con electricidad, se puede hacer con una cogeneración que estudiamos en su momento y no salía rentable y ahora menos, pero eso lo podríamos hacer. Pero nuestro gran consumo de gas es en Decton. En Decton tenemos 3 máquinas que secan el material, queman gas directamente y llegan a unas temperaturas de 200, 250 grados. 2, 4, 3, 6, 8 máquinas de secado de tablas, como las que hemos visto esta mañana en Pladur, que esas están en 400, 450 grados, y 9 hornos de 200 metros que llegan a 1200 grados. No se puede hacer eléctricamente por la temperatura, porque necesitamos radiación directa y porque la resistencia tendrá que estar muy cerca de la tabla y los vapores en la bóveda de la cámara de combustión a la que caliente. Necesitamos llama directa sobre la tabla. Entonces lo hemos estudiado. El hidrógeno sí es una opción. El problema, como decía antes en mi intervención, es la generación, el almacenamiento y asegurar ese combustible. Y siempre mezclado. No queremos ser, de nuevo, queremos ser los primeros en muchas cosas, pero en eso no. Queremos ser los terceros en los cuartos. Primero les dejamos trabajar. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, Ángel, por habernos cedido este espacio. Ahora nos queda el mejor momento, que es el networking. Abajo hay un pequeño catering para que podamos ir hablando y haciendo preguntas. Miguel Ángel, Juan Ramón, David, no sé si ya estás por ahí o no. Sí. Muchísimas gracias por las ponencias y a vosotros por vuestra presencia. Solo recordaros que el próximo evento, el mes de febrero, el jueves 23, hablaremos de realidad inmersiva y gamificación. Bloquear la agenda. Así que muchas gracias y seguimos hablando. Hasta la próxima.